Bienvenidos familia de Stonebriar en español. Si usted nos visita por primera ocasión esta mañana, pues un abrazo muy especial y caluroso. Qué bueno que está con nosotros aquí en esta mañana. Al igual aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales a lo largo del mundo, bienvenidos, ¿verdad? Qué bueno que están con nosotros y poder compartir, al adorar a nuestro Dios a través de la proclamación de su palabra y a la vez también del cántico. Y bueno, pues hoy, como toda buena historia, tiene una conclusión. Hoy cerramos, ¿verdad?, nuestro estudio expositivo titulado Detrás del telón, la provisión de Dios, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Ruth ya por varias semanas, ¿verdad? Y hoy finiquitamos el estudio en el capítulo 4, ¿verdad? En esta serie, por si usted es la primera vez que está incorporándose, ¿verdad?, detrás del telón, pues hemos descubierto, ¿verdad?, cómo Dios muchas veces obra providencialmente detrás de las escenas, llevando a cabo su voluntad y plan. Y a lo largo del estudio del libro de Ruth, ¿verdad?, hemos visto que cuyo mensaje teológico nos recuerda que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está obrando detrás del telón, aunque usted no lo pueda creer. Dios está obrando detrás del telón. Así que si se acaba de incorporar y ya se ha perdido los mensajes previos, le animamos a que vaya al canal de YouTube o Facebook para poder volver a ponerse al pie y poder no perderse los mensajes previos a esto. Esta mañana miraremos, ¿verdad?, la resolución de Ruth. Ya hemos visto la introducción al libro, la renuncia de Ruth, la cosecha de Ruth, el descanso de Ruth, y hoy terminamos el libro con la resolución de Ruth. Esta mañana estaremos viendo, ¿verdad?, una necesidad, que la resolución es la acción y efecto de resolver un problema, una crisis o una desgracia. Como individuos que crecimos o vivimos en el contexto norteamericano, lamentablemente muchos hemos sido seducidos a obtener soluciones rápidas a nuestras demandas a nuestra manera. Si no, pregúntele a los trabajadores de Chick-fil-A o de Burger King. La idea grande o la idea principal del sermón es la siguiente: mire, no hay seguridad que la resolución a nuestras crisis o luchas suceda inmediatamente, por más que lo deseemos. Pero lo que sí es seguro es que Dios está solucionando todo detrás del telón, llevando a cabo su voluntad y plan a su tiempo. Aún sin saber qué pasará mañana, confíe en el cuidado providencial de Dios hoy. Aún sin saber qué pasará mañana, confíe en el cuidado providencial de Dios. Esta mañana estaremos estudiando Ruth capítulo 4, este será el texto bíblico, versículos 1 al 22, y también estaremos visitando la epístola a los Romanos del apóstol Pablo en el capítulo 8, versículos 18 al 28. Al entrar, espero que hayan recibido un boletín como estos. Si no, siéntense con la confianza de levantar la mano y seguramente uno de nuestros miembros del equipo de hospitalidad le puede proporcionar uno, ¿verdad?, para que pueda seguir ahí en el bosquejo y anotar notas del sermón. Esta mañana estaremos descubriendo la soberanía de Dios y la providencia detrás del telón en la resolución de Ruth en el texto. Miraremos 5 cosas esta mañana. Primero, el coloquio, es decir, una conversación entre 2 o más personas. El símbolo. Tercero, el hijo. El resumen y el propósito. Así que le invito a que abra sus Biblias conmigo ahí al libro de Ruth, ¿verdad? Capítulo 4. Si tiene una tableta o teléfono, le invito a que lo abra y se ponga ahí en el libro de Ruth, capítulo 4. Estaremos viendo comenzando el versículo 1 al 22 de Ruth 4. Yo estaré utilizando la traducción de la Biblia textual de las Escrituras, y lo mismo lo van a ver aquí en las pantallas, pero siéntase en libertad poder usar la traducción que más se sienta familiarizado. Mire, en el capítulo final de Ruth, Boaz toma la iniciativa de actuar como el pariente redentor. Este término hebreo que vimos ya la semana antepasada de Goel.
La adquisición de Boaz del derecho a casarse con Ruth resuelve el problema grande del hogar y el esposo para ella. Recuerde, Ruth había sido, no solamente era una extranjera en una tierra completamente enemiga en parte cultural, pero también estaba destituida porque era una viuda. Y parte de ello pues estaba a la merced de los israelitas. Y Noemí, ya anciana de edad, que regresa a su tierra natal, pues lo mismo, ya no tiene esposo, ya no tiene hijos que la cuiden, y ellas están a la merced de la misericordia de Dios. Entonces veamos el versículo 1 al 6 para ver este coloquio, esta conversación entre dos o más personas. Si se acuerdan, la semana pasada, al cerrar el capítulo 3, vimos que Boaz le hace una promesa a Ruth. Le dice que se vaya a casa, que él no va a descansar hasta que haya una resolución al problema mayor de Noemí y de Ruth. Recuerde, Boaz, por providencia de Dios, por bondad divina, había provisto la necesidad física de proveer alimento para esta viuda joven y para esta otra viuda anciana. Y Dios providencialmente proveyó generosamente para ellas, para sostener su alimento. Pero el gran problema que comenzó capítulo 1 de Ruth era que Ruth estaba sola, al igual Noemí estaba sola. Ese era el gran problema final. La resolución de ese problema es que Ruth pudiese tener un cuidado de un esposo, que pudiera de tal manera redimir a su familia, rescatar a su familia y de tal manera poder cuidar no solamente de ella, pero también de cuidar a su suegra. Vemos en el versículo 1 al 6, en la puerta de la ciudad, Boaz se reúne con el otro redentor familiar y 10 líderes de la ciudad. Y Boaz le recuerda al otro redentor familiar. Recuerden que había mencionado que había otro pariente redentor más cercano que él. Y les dice, hay que seguir esta formalidad. Es el derecho de él que te redima primero. Y Boaz le recuerda entonces al otro redentor familiar que tiene la primera oportunidad de comprar las tierras de Elimelech, el difunto. El hombre estaba interesado, pero luego Boaz agrega que el comprador también debe de casarse con Ruth. Entonces, este pariente redentor no solamente tenía la posibilidad de incrementar su herencia, su porcentaje de tierra, pero también era su responsabilidad de casarse con la viuda del difunto. El otro redentor de la familia se niega a comprar la tierra, ya que pondría en peligro su propia propiedad, y decide darle la oportunidad al siguiente en la línea del pariente redentor para poder redimirla o rescatarla. Vea conmigo el versículo 1 del capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente más cercano, del cual Boaz había hablado. Y le dijo, Boaz, fulano de tal, ven acá y siéntate. Y él se desvió y se sentó. Mire, Boaz, fiel a sus palabras, subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Obviamente con la intención de resolver el asunto relacionado con Ruth del capítulo 3. Boaz confronta a este pariente redentor, que interesantemente el escritor no da su nombre, que el resto del libro corto contiene un montón de nombres con un significado. Y obviamente la intención de resolver el asunto relacionado con Ruth, esta confrontación de este pariente sin nombre, tiene el primer derecho de poder rescatar, el derecho legal de redención. Y eso nos revela la primera aplicación de esta mañana, que es la siguiente: la integridad no lo lleva a obtener lo que desea a través de cualquier medio, sino a esperar pacientemente por la provisión de Dios. Déjeme lo repito. La integridad no lo lleva a obtener lo que desea a través de cualquier medio, sino a esperar pacientemente por la provisión de Dios. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, en dos palabras, Dios no necesita su ayuda. No trate de ayudarle a Dios para forzar su mano en que le provea.
Él está consciente de su necesidad y la integridad entonces demanda que usted no quiera llevar a cabo el plan de Dios o lo que usted piensa que es el plan de Dios con sus propios esfuerzo o méritos. Típicamente cuando en el Antiguo Testamento, cuando uno actúa fuera de la provisión de Dios, trae problemas. Y lo mismo es para su vida y para mi vida. Mientras Boaz es leal a los intereses de la familia, es decir, Noemí y Ruth, tal como se manifiesta en su voluntad de cumplir su obligación como redentor, su lealtad se ve exponencialmente mayor que esto. Es decir, ya que está dispuesto a renunciar a ese privilegio si la ley o la costumbre lo exigía. Es decir, si el redentor más cercano actúa o decide actuar para redimir el campo y casarse con Ruth, Boaz pierde la oportunidad de redimirla. Pero Boaz quiere hacer las cosas bien. Él pudiera haber dicho, a ver, aquí mismo nos casamos, Ruth, aquí mismo, ¿qué importa a los demás? Pero dijo, no, él era un hombre de integridad y quería hacer las cosas conforme a la ley. Y este hombre, Boaz, representa un carácter de un hombre de integridad, un hombre sin engaño. La mayoría de las traducciones del versículo 1 del capítulo 4 es interesante porque cuando apareció el pariente redentor, el que había mencionado, algunas traducciones, si tienen la versión Reina Valera 960, utiliza la palabra amigo, o la Nueva Traducción Viviente igual, la 60 utiliza fulano, la traducción viviente utiliza amigo, ¿verdad? Y obscurece esta traducción, obscurece completamente el impacto de la construcción gramática hebrea de este término, que se traduce mejor como y justo entonces. Mira el versículo 1, dice, pasaba aquel pariente más cercano. He aquí. Una mejor traducción es y justo entonces. Es decir, en el momento oportuno, en el momento adecuado, ¿verdad? Se aparece este pariente redentor pasando por la puerta de la ciudad. La intención del autor es transmitir sorpresa. El comentarista bíblico Campbell afirma lo siguiente, dice aquí como allí, en el versículos 2, capítulo 2 y 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando entra Boaz, viene del campo y llega a la escena y ve a Ruth yéndose? El escritor nos dice, ¿verdad? Y en eso entra Boaz y en esto vino Boaz, ¿verdad? Esa misma palabra o construcción hebrea se utiliza aquí, las únicas dos veces que ocurre en el libro. Y donde justo en el momento adecuado aparece la persona adecuada, los comentaristas que señalan que prácticamente todos los varones de la ciudad debían de salir por la puerta en algún momento de la mañana para ir a trabajar en el campo, pues pierden el impacto de la construcción hebrea, al menos aquí en este pasaje, ¿verdad? Que Ruth transmite un indicio de la obra de Dios detrás del telón. Es decir, no fue una coincidencia que el pariente redentor pasó por la puerta de la ciudad de Belén y Boaz lo encontró. Por lo tanto, eso no es simplemente una coincidencia, sino la mano oculta de Yahvé o del Señor obrando. Boaz llama a este individuo para que venga y se siente. Es interesante la traducción textual, le dice, fulano de tal, o ven fulano. Nuevamente aquí la mayoría de las traducciones pierden el impacto de la oración, ¿verdad? Utilizan la frase que mejor se traduce y tal, aquel fulano, aquel individuo. Y vamos a ver por qué el escritor utiliza este adjetivo para describir a este sustantivo, a este personaje, a este pariente redentor más cercano que Boaz. Y esta frase no se origina con el narrador, ¿verdad? Con el narrador, no con Boaz. Es decir, Boaz no dice esta frase, sino es el narrador, el escritor que utiliza esta frase, porque Boaz seguramente sabría el nombre de aquel conciudadano en una pequeña ciudad como Belén. Entonces, cuando alguien le dice, fulano, es porque no se sabe su nombre, ¿verdad? Dice, fulano, ven para acá, o amigo, o por donde yo soy, dice, primo. Boaz aquí utiliza el narrador utiliza aquí, fulano.
Seguramente, como les mencionaba, él sabía, conocía a este individuo, porque vemos en el capítulo 3 que él le recuerda a Ruth, dice: hey, yo te quiero redimir, mi intención es buena, pero hay alguien antes de mí. Seguramente, por lo tanto, en esa observación, él conocía por nombre a este individuo. Entonces, deliberadamente el escritor no decide incluir su nombre de este individuo, de este tal fulano. Lo que esto significa, ¿verdad? Es, en consecuencia, el narrador subraya la falta de nombre de este hombre para crear una impresión menos favorable. Y está incitando a la audiencia, a nosotros como lectores, a sospechar un propósito peyorativo en la elección de la expresión. Es decir, ese fulano, con un sentido de desprecio. Por lo tanto, traducir la expresión como mi amigo es ocultar la omisión intencional del narrador del nombre de este pariente redentor. Mire el versículo 2 conmigo. Y Boaz tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y se sentaron. Habiendo llamado al hombre, Boaz ahora procura a 10 ancianos de la ciudad. Eso contrasta marcadamente con la forma en que Boaz convocó al pariente más cercano. Mientras llamaba a este hombre en el momento en que pasaba por la puerta, a este fulano, ¿verdad? El texto sugiere firmemente que Boaz no se limita a esperar en la puerta hasta que pasen esos 10 otros hombres. Es decir, él tomó iniciativa. Y por lo tanto, ¿verdad? Boaz no se limita a esperar en la puerta con el otro redentor hasta que estos 10 ancianos de la ciudad pasen y tengan la oportunidad de cruzar en su camino hacia los campos. En cambio, él busca activamente a estos individuos para que puedan comenzar los procedimientos legales. Boaz adquirió 10 de la ciudad, 10 ancianos, para enfatizar el cuidado que tomó para garantizar un foro legal debidamente constituido que estuviera presente por estos individuos, que certificaran y legitimaran los procedimientos civiles, le dieran valor. En otras palabras, Boaz quería hacer las cosas bien, como lo dicta la ley o la costumbre de aquel entonces. Y eso entonces da lugar que esos procedimientos civiles que deseaba él poner en marcha. Versículo 3 en Ruth capítulo 4 dice lo siguiente: y dijo Boaz al pariente más cercano: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parcela de tierra que era de nuestro hermano Elimelech. Boaz continúa haciendo las negociaciones con el pariente redentor más cercano. Sin embargo, ni una sola palabra previa sobre este tema se incluye hasta ahorita. El narrador hace que Boaz informe al redentor más cercano, o al pariente redentor más cercano, que Noemí, que ha regresado de Moab, recuerden, Noemí se había ido junto con su esposo Elimelech de Belén a Moab porque había falta de pan, ¿verdad? Y allá perdió a su esposo, a sus 2 hijos. Y Boaz le informa a este redentor más cercano que Noemí ha regresado de Moab y está vendiendo el terreno que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Recuerda, eran parte del clan, de la familia. Y la razón por la cual eso es muy importante es porque ninguna tierra en Israel, ninguna propiedad física podía pasarse a otra familia del clan. Siempre debían mantenerse en la misma tribu. Y es por eso que había necesidad de un pariente redentor que rescatara, que auxiliara a estas viudas en necesidad, en apuros. La comprensión entonces de esta afirmación es difícil en el hebreo, para serle honesto. Hay muchas incertidumbres prácticamente en todos los sentidos de este versículo. El tiempo y el espacio, la verdad, no nos permiten una explicación de todas las complejidades del texto aquí. Pero lo que parece estar claro en el texto, sin duda, es describir una venta directa de tierras por parte de Noemí a este pariente redentor. Es lo que sí es claro. En cambio, esto se refiere a una transacción en la cual solo el derecho de uso de la tierra se transfiere por un valor estipulado. Es decir, que se paga desde el principio
por el costo de esa propiedad, por un periodo de tiempo estipulado. Entonces, esto se debe a que la tierra de la familia o de la tribu o el clan no se podía vender de forma permanente. También parece mejor entenderse que Noemí debe de haber heredado los derechos del campo de Elimelec, su esposo difunto. Los derechos de propiedad sobre la tierra en el Antiguo Testamento se conferían en el clan, es decir, en la familia. Y el individuo solo posee el derecho de posesión y su usufructo, es decir, su beneficio, su uso de tal tierra. Y dado que Noemí está vendiendo el campo, solo dos escenarios amplios son posibles explicaciones de esto. Primero, Elimelec no vendió el usufructo de su campo antes de emigrar a Moab. Es decir, al irse de Moab, él se quedó con el título de la propiedad o los derechos de la propiedad que era de él. Y antes de emigrar a Moab, y Noemí ahora tiene los derechos del campo, dado que Noemí ahora está pidiendo a través de Boaz, el pariente redentor más cercano, que adquiera estos derechos de ella por causa de situación económica. La transacción, si es tal, entonces es un caso de derecho preferente de compra. Es decir, cuando usted tiene una propiedad, usted puede tener preferencia a quién va a favorecer y le comparte la información si quiere favorecer a su hijo o a un familiar para que esa misma propiedad se quede en la familia. Esa es la opción número uno. La opción número dos de lo que está sucediendo en el texto aquí es que Elimelec vendió el usufructo de su tierra, ¿verdad? El derecho de su tierra antes de que él y su familia emigraran a Moab. Y desde entonces el campo ha estado en posesión de otros. Como Noemí no tiene medios para recomprar el campo, no tiene dinero, no tiene varo, ¿verdad? Transfiere esta obligación o derecho a su pariente más cercano. Y ahora Noemí, a través de Boaz, está pidiéndole a él auxilio. Tú sé mi redentor más cercano y compra el campo de su poseedor actual. Entonces, si es así, la transacción se convierte en un caso de redención. Este es el escenario más probable en este contexto, por lo tal el versículo 4. Por lo tanto, Noemí está renunciando a sus derechos sobre el uso de la tierra de Elimelec, derechos que disfruta como viuda del fallecido. Boaz luego pide solemnemente al redentor más cercano que acepte estos derechos y que compre o redima el campo, la parcela. Y es decir, que lo vuelva a comprar de este tercero anónimo a quien necesita ser pagado para poder redimir esa tierra. Y Elimelec debió habérselo vendido previamente al emigrar a Moab. Versículo 4 dice lo siguiente: y decidí hacértelo saber y decirte frente a los que están aquí sentados, los 10 ancianos de la ciudad, y frente a los ancianos de mi pueblo, que la compres, es decir, la parcela, la tierra. Si quieres redimirla, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que lo sepa, porque no hay nadie para redimirla fuera de ti y yo después de ti. Y dijo él: yo la redimiré. Seguramente este pariente más cercano está al tanto de Noemí, del regreso de Noemí, porque se acuerdan en el versículo 19 del capítulo 1, el narrador nos dice muy explícitamente que cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, todo el pueblo se conmovió. ¿Se acuerdan? Debido a ellos. Por lo tanto, parece evidente que este pariente no nombrado, este tal fulano, sabe que Noemí y Ruth regresaron desde hace tiempo. Pero lo interesante es que él no tomó ninguna iniciativa para ayudar a Noemí y a Ruth. En otras palabras, a diferencia de Boaz, que ya había funcionado como una especie de pariente redentor al haber proveído grano a estas viudas para Noemí y Ruth, este hombre no ha hecho nada. Parece probable que este redentor más cercano haya pensado de la siguiente manera: con toda probabilidad él sabe sobre el campo de Elimelec, porque es su pariente cercano. Por lo tanto, si él ignora silenciosamente su responsabilidad
familiar voluntaria de casarse con Ruth, la única viuda elegible en edad para contraer matrimonio, a diferencia de Noemí, entonces este fulano puede negar la posibilidad de criar un heredero a la propiedad del difunto. En otras palabras, sin un descendiente de la línea de Elimelech, el campo o la parcela simplemente se convertiría en parte de su propia herencia familiar. La cantidad que pagaría por redimirla, y quizás incluyendo el costo del cuidado de la viuda anciana Noemí, se compensaría con el valor y la producción del campo. Con ese interés personal en mente es que el redentor más cercano rápidamente consiente en redimir el campo cuando Boaz lo trae a su atención. Es lo que vimos en el versículo 4, pero no en el versículo 5. Recuerden que cada vez que vemos la palabra pero es muy importante. Y vemos el versículo 5 lo que dice: pero Boaz añadió: el día que adquirieras el campo de mano de Noemí, deberás tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Sin embargo, esto nos trae lo que ya vimos hace 2 semanas sobre el matrimonio levirato. Es decir, ¿se acuerdan que el pariente más cercano, si ese pariente fallecía, era la responsabilidad voluntaria de un familiar de casarse con esa viuda de su hermano para poder que la genealogía siguiera y su apellido de su hermano difunto continuara y no se muriese en la historia? Sin embargo, el matrimonio levirato estaba indeleblemente vinculado a esta herencia, a esta parcela. Cuando la tierra ya se ha alineado, como el caso de Elimelech que se fue, su redención, su compra activa este deber levirato. Por lo tanto, Boaz ahora solicita públicamente al redentor más cercano, a este fulano, que asuma, literalmente en el hebreo dice, tú adquiere la responsabilidad voluntaria de la familia o el clan de casarse con Ruth, la moabita. Literalmente, levantar el nombre del difunto en su propiedad heredada. Es decir, tú vas a procrear un chamaco para tu hermano, para que tú le des de tus recursos, de tu dinero y esa herencia, y va a tener el nombre de tu hermano, no tuyo. Esto implicaba sacrificio. Al apelar al redentor más cercano para levantar el nombre del difunto, Boaz no apela a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Esta es otra manifestación de bondad divina, de Gesed, de Boaz. Ningún hombre está legalmente obligado por Deuteronomio 25, que es la ley levita, a casarse con Ruth. Es algo voluntario. Pero esto no borra toda la responsabilidad moral como pariente redentor de Boaz. Y usted y yo como lector sabemos eso. Y estamos preparados para hacer eso. Pero ¿qué de este otro pariente redentor más cercano? ¿Qué de este fulano? ¿Estaría dispuesto a sacrificarse por esta moabita? El redentor más cercano podría haber aceptado y asumir ambas responsabilidades. Así por un breve momento el suspenso se acumula, ¿verdad? Y quizás Boaz perderá a Ruth ante este redentor sin nombre más cercano. Pero rápidamente el narrador alivia cualquier pensamiento preocupante acerca de esto, porque el redentor más cercano revela que no tiene los motivos correctos ni el carácter correcto para estar a la altura de esta ocasión. Porque entonces él dice en el versículo 6, entonces no puedo redimirlo. Anota ahí en el texto, es decir, no quiero redimirla. No es que no pueda, no quiere. No quiere redimirlo porque podría poner en peligro mi propia heredad. Es lo que dice el versículo 6. Mire conmigo. Y el pariente más cercano respondió, entonces no podré redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Y le dice entonces este fulano pariente a Boaz, redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Nuevamente el énfasis, escríbalo ahí, no quiero redimir. No es que no pueda, no quiero.
hermana, muchas veces eso revela nuestra obediencia a Dios. No es que no podamos obedecer a Dios, es que no queremos. Porque Dios nos ha dado toda facultad espiritual para obedecer a Dios. Pero llamemos las cosas por lo que son. No queremos renunciar a esta comodidad, no queremos renunciar a esto y lo otro por obedecer a Dios. Y vemos el carácter de Boaz en esto. Saltamos al versículo 7 al 12. El símbolo. El redentor de la familia ofrece a Boaz la heredad y valida la transición dándole su sandalia. Este versículo es muy peculiar. Y el narrador comienza con un comentario bíblico, ¿verdad? De esta tradición. Es decir, desde aquel entonces esta tradición era tan antigua que ni los lectores las personas de aquel entonces sabían lo que esto significaba. Y por eso el escriba instituye este versículo 7 como una nota aclaratoria. Desde antiguo, dice el versículo 7, había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. El redentor más cercano se quita la sandalia y se la entrega a Boaz como un acto simbólico en el cual declara su entrega, en el cual declara su abdicación de su propio derecho de redención, su renuncia a su propio derecho de redención, porque no le convenía. A luz de esto es más comprensible para que el narrador deja anónimo a este pariente redentor fulano, y hace que Boaz se dirija a él de manera peyorativa, ¿verdad? Discriminatoria, y decirle como tal y tal, tú fulano, ya que se negó a restaurar el nombre del muerto a su herencia. Mire conmigo el versículo 9 al 10. Y Boaz anunció a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí hoy todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maclón. Además he adquirido a Ruth la moabita, mujer de Maclón, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, y que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Llamando a toda la asamblea para que fueran parte sus testigos, Boaz declara formalmente, en forma completa y detallada, las dos obligaciones que el redentor más cercano le ha cedido. Su compromiso jurado con estas obligaciones abarca 3 expansiones. Estas expansiones detalladas no son solo una formalidad. Ellas obligan irrevocablemente y legalmente a Boaz, a la familia de Elimelech, como pariente redentor, asegurando así la restauración de la integridad del clan. Recuerden, estaban en peligro de extinción. A través de esta declaración solemne y enfática, Boaz nombra una vez más a toda la familia que emigró de Judá a Moab. Nos recuerda a Elimelech, nos recuerda a Kilión, nos recuerda a Maglón, difuntos. Esto refuerza el problema grande de la restauración de la familia, del clan. La memoria del fallecido no puede perecer. El redentor no identificado, motivado por el interés propio, elige morir a la historia al regresar a su propia herencia. Y el juicio sobre él es adverso. Por eso es que el escritor le llama fulano, tal, porque ni merece que su nombre esté escrito. Así fallece con él la infamia del anonimato. Versículo 11 dice lo siguiente: y todos los del pueblo que estaban en la puerta juntamente con los ancianos dijeron: testigos somos. Yahvé, o el Señor, te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y te hagas fuerte en Efratá, y tu nombre sea famoso en Betlehem, y tu casa venga a ser como la casa de Fares, que Tamar le parió a Judá, por la descendencia que Yahvé te dará de esta joven. ¿Qué dijo? Bueno,
Los ancianos y todos los que estaban en la puerta declararon ser testigos de estos procedimientos legales. Luego pronuncian una bendición triple sobre Boaz. Interesante, no mencionan a Ruth, pero solo se enfocan en Boaz. La primera bendición en el versículo 11, en la parte B, la segunda parte del versículo 11, los ancianos expresan la esperanza de que Ruth fructifique y construya la casa de Boaz como lo hicieron Raquel y Lea en el caso de Jacob. Recuerden, estos eran los patriarcas de la nación de Israel. Todo el mundo conocía a estos personajes. Lea como madre de Judá, esto es muy importante porque recuerden, de Judá se había prometido que iba a venir el Mesías, el Salvador, el ungido. Lea como madre de Judá y sus descendientes están a la vista en esta tercera bendición. La segunda bendición en la parte C del versículo 11 contiene un paralelo poético. La última cláusula mejora la comprensión de la primera. Es decir, la frase significa literalmente se puede llamar o dar un nombre. Es por eso que los traductores mencionan ahí que tu nombre sea famoso. Esta bendición, ¿verdad? Que sucede aquí, tercera, invoca el caso de Pérez, la descendencia de Tamar y de Judá, quien a pesar de sus maquinaciones de su padre y su madre, lean la historia, es muy interesante, en Génesis 38, demostró ser una bendición de Dios a pesar de los horrores que estaba sucediendo en esta familia. Esta bendición habla sutilmente al paralelo de Ruth y Tamar como israelitas no incluidos en esta delineación tribal. Al igual que la historia de Boaz y Ruth, la historia de Judá y Tamar es una historia de continuidad familiar lograda por la determinación de una mujer. En el caso de Judá, Tamar, y en el caso de Boaz, Ruth. Boaz es ciertamente un hombre digno de elogio, hermano, hermana. La triple bendición comienza y termina con una referencia a la mujer con la que se ha comprometido a casarse. Sin embargo, ella no es nombrada en ninguna de las tres bendiciones. Y el enfoque y el énfasis en las bendiciones está en Boaz, mientras que los hijos de Boaz y Ruth contarán en la línea familiar de Elimelech. Y también contará como un verdadero vástago de Boaz. Eso nos lleva al versículo 13 al 17, el hijo. Ruth se convierte entonces en la esposa feliz. Por fin, la historia empieza a revertirse. Ella da luz entonces a un hijo y las mujeres de Belén le recuerdan a Noemí la bondad del Señor para con ella. La resolución a la muerte y el vacío que habían afligido a Noemí se resuelven verdaderamente en los siguientes versículos. La historia comprime un año entero en unos pocos versículos para resolver el problema principal del libro, el vacío de Noemí. En contraste con los 10 años de infertilidad en Moab, Yahvé habilita a Ruth para concebir, lo que hace casi de inmediato, mientras que los hijos de Noemí murieron en Moab. Un niño nace de Ruth y Boaz en Belén. Versículo 13. Y tomó Boaz a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Yahvé le concedió gravidez, y le dio a luz un hijo. El matrimonio de Boaz y Ruth resultó en un embarazo, y note, acreditado ¿a quién? A Yahvé, a Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque este nacimiento de este hijo, todo esto se lleva a cabo sin duda menos de un año en estos versículos, ¿verdad? Y son eventos que no solo le preocupan al narrador, pero su significado y significancia especialmente para Noemí. Noemí al inicio del texto era la que estaba desahuciada, sin esperanza. Imagínense, se murió su esposo, se murieron sus únicos 2 hijos. ¿Qué esperanza puede tener una mujer? Todo esto sin duda lleva al menos un año de transpirar para Noemí. Y esto revela el siguiente principio práctico. Dios está obrando en el mundo y en su vida, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea. Y el texto bíblico nos invita a ver la mano de Dios detrás de las escenas. Mire,
Me acuerdo hace unos años cuando estaba más joven y salió me tocó ver la primera película 3D, no me acuerdo cuál era. Pero si usted ha visto una película en el cine 3D, le dan estas gafas, ¿verdad? Y no sé si usted se le ha ocurrido o se ha atrevido a quitarse las gafas, los lentes y tratar de ver la película así. ¿Quién lo ha hecho eso? Ok, entonces entienden lo que voy a decir siguiente. Cuando usted se las quita, la imagen se ve distorsionada, ¿verdad? No se ve bien. Con solo ponerse las gafas, uno puede entonces ver con claridad, ¿verdad? Miren, lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando usted y yo miramos la vida, los problemas, las desgracias, lo que sea, venir a nuestras vidas, es como si nosotros no tuviéramos las gafas espirituales para ver de la perspectiva de Dios. Vemos las cosas distorsionadas, vemos las cosas que no tienen sentido. Y el texto bíblico nos invita aquí a ponernos las gafas de la perspectiva divina, que Dios, mira, estoy obrando detrás del telón, estoy obrando aunque tú no me veas. Hermano, hermana, es donde nos invita a ponernos esas gafas para poder ver la perspectiva de Dios, quitar esa distorsión. Dios parece estar presente muy apenas en la historia de Ruth. Interviene directamente solo 2 veces en la historia. Primero en el versículo 6 del capítulo 1, cuando nos dice el narrador explícitamente que Jehová le da comida a los israelitas en Belén. Y es por eso que regresa Noemí. Y la segunda es aquí en el versículo 13, cuando Jehová le da a Ruth la concepción. Una inspección más cercana, sin embargo, revela que Dios está muy presente. Aunque oculto detrás del telón, su mano soberana está guiando en silencio los eventos de este libro. En la declaración de que es de Yahvé quien habilita a Ruth para concebir y dar un hijo, hay un cumplimiento dramático de la petición de Boaz, si se acuerdan del capítulo 2. Que Jehová te bendiga, que Jehová te repague conforme a tu Gesed, tu bondad divina. De hecho, Ruth ahora ve restaurado todo lo que ha renunciado y más, ya que la fertilidad instantánea de Yahvé proporciona un contraste bien marcado con los 10 años de infertilidad en Moab. ¿Coincidencia? No. ¿Diosidencia? Sí. Yahvé marca el cumplimiento inmediato de esta oración a través de esta asamblea legal para que la novia de Boaz sea fructífera. Y el nacimiento del niño constituye el comienzo del cumplimiento de su deseo de una abundancia de descendientes para Boaz. Ahora, el discurso de las mujeres, continuando el versículo 14, vamos a ver que es triple y proporciona el comentario y el significado de los eventos que acabamos de ver. Este discurso se dedica casi exclusivamente a describir la restauración de Noemí a la vida y a la plenitud. Mire conmigo el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: bendita sea Yahvé que no permitió que te falte redentor el día de hoy. Sea su nombre famoso en Israel. Si tiene un lápiz ahí, resalte este pasaje, específicamente la frase: Yahvé que no permitió que te falte redentor el día de hoy. Porque este es el versículo clave de todo el libro. Yahvé no permitió que faltara redentor. De la misma manera que Él no va a permitir para aquellos que tienen una relación de pacto les falte redentor. El texto continúa diciendo: sea para ti restaurador del alma y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, Ruth, que te ama, le ha dado luz y ella te vale más que 7 hijos. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho y fue su nodrina, su nana. Apropiadamente son las mujeres de Belén las que interpretan el significado del nacimiento del niño. Mientras alaban al Señor, a Yahvé, su enfoque está en Noemí y en el niño pequeño. Es decir, Obed, que nos va a decir más adelante el narrador quién es el nombre de este niño, es la provisión de Yahvé a Noemí como un pariente redentor. Eso nos lleva al siguiente punto de aplicación. Elija dar esperanza haciendo actos de bondad divina como representante de Dios.
elija dar esperanza haciendo actos de bondad divina como representante de Dios. Porque Boaz insista y toma iniciativa en mostrar esta bondad divina, esta gesed que Dios usó para restaurar a Noemí y restaurar también a nosotros. Toma de iniciativa, toma de actos valientes para poder mostrar bondad divina de rescate, de redención. Al igual que con Noemí, a veces el proceso parece lento desde el punto de vista humano, pero de manera gradual y definitiva, Dios actúa para traernos de regreso. Dios está soberanamente en control, ya sea en la vida o en la muerte. El Señor a menudo nos proporciona un pariente redentor, a veces en una forma que menos esperaríamos, como lo hizo en el caso de Noemí a través de Obed. Si usted le preguntara a Noemí al principio del texto, tú vas a tener, tranquila, confía en Dios, vas a tener un nieto. ¿Sabe qué es lo que hubiera dicho Noemí? Dices, estás loca, estás loco. Jehová me ha maldicho, Jehová está en contra de mí. Cuando vemos que eso es todo lo contrario, porque a Noemí le faltaba ponerse las gafas de la perspectiva de Dios, de la provisión de Dios, hermano, hermana. De hecho, nuestra sociedad narcisista se preocupa poco por alguien que no sea el yo. Y Obed, en el 7º lugar de la genealogía, sirve como un maravilloso tipo de redentor que vendría incluso entre sus descendientes. Este sumo pariente redentor que dio su vida para redimir a sus hermanos en la gran redención de todos los tiempos. Este es el fin de la genealogía que se mueve. El mismo David, donde desciende el Mesías, el gran redentor, el sumo pariente redentor. Esto no debe de inculcar a nosotros esperanza. Cuando vivimos una vida de piedad personal, elegimos hacer bondad divina hacia los demás, amándonos unos a otros dentro de la comunidad de fe y amando a nuestros vecinos. Existe la expectativa que a través de la soberanía y el cuidado providencial de Dios, una vida tal tendrá un impacto en mucho más allá de nuestras vidas. Es por eso la necesidad de evangelizar, es por eso la necesidad de discipular, porque hermano, hermana, no se trata de usted, no se trata de mí, sino se trata de la gloria de Dios, que quiere mostrar misericordia a aquel que está necesitado, a aquel que está tirado, a aquel que está desahuciado, a aquel que no tiene esperanza. De eso se trata, de eso Él nos ha invitado a nosotros. No venir a sentarnos y a escuchar un buen sermón, a escuchar una buena alabanza, de eso no se trata. Perdemos el significado de esto. El siguiente en este pasaje: Él renovará, Él restaurará su vida y lo sostendrá y la apoyará en su vejez. Como pariente redentor, el niño pequeño, a pesar de esa edad, hasta su nacimiento, proporciona restauración y plenitud a la familia. La resolución es perfecta. La muerte y el vacío han pasado a la vida y a la plenitud. Un tipo de resurrección. El uso del término renovar para al terminar, encontramos aquí como Noemí estaba amarga. ¿Se acuerdan? Al inicio estaba desahuciada. Y las mujeres basan su convicción de que este niño hará todas las cosas para que su nuera, quien la ama, él va a heredar ese carácter de gesed, de amor. Hermano, hermano, por eso importa lo que usted haga frente con sus hijos, importa lo que usted invierta en sus hijos, porque ellos van a replicar su imagen, su modelo. Lo que usted haga, ellos van a hacer. El término traducido aquí como amor especialmente es un compromiso de pacto que nuevamente se expresa en gesed. Bloch, un comentarista bíblico, observa que más que nadie en la historia de Israel, Ruth encarna el principio fundamental de la ética de la nación, de amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En Levíticos 9, 19, 34, Moisés instruye a los israelitas a amar al extranjero como a sí mismos. Irónicamente, es esta extranjera, Ruth la moabita de Moab, quien muestra a los israelitas lo que esto significa.
Y las mujeres vecinas le dieron el nombre diciendo, lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Esta imagen aquí es la imagen de una abuela satisfecha, disfrutando a su nieto. Totalmente contrario a la escena 1 del acto 1. Las mujeres proclamaron, Noemí tiene un hijo, y lo llamaron Obed. Al igual que las mujeres proclaman el significado del nacimiento, ahora en el versículo 17 proclaman con alegría el significado de su nombre. Y el narrador está utilizando una licencia poética aquí, porque no es que las mujeres le dieron nombre al chamaco, sino que ellos dan interpretación a lo que acaba de suceder, ¿verdad? No espera que tomen literalmente como si las mujeres del vecindario realmente le dieran el nombre al niño, sino lo que sucede está tratando de reflejar la provisión de Dios. Finalmente se da una sorpresa de identificación, porque el niño es el padre de Isaí, el padre de David, y esta sorpresa es mucho más placentera porque el narrador al principio insinuó sutilmente esta conexión de la familia de Elimelech, casa de Éfrata, y por esto el mismo clan, la ciudad de David, utilizados en esta introducción, es el punto que el lector quiere que entendamos, que Dios está obrando detrás del telón, más allá que nosotros imaginamos. Miren, bastantes generaciones pasaron hasta que viniese David, y después de David, Jesús. Es por eso que Mateo y Lucas comienzan dando esa genealogía, porque están tratando de conectar al pariente redentor supremo que había de venir. Los últimos versos sirven como un enlace lógico a la genealogía de Obed, y también sirve como un enlace anterior de las mujeres que pronunciaron que se haga famoso en todo Israel. Versículo 14. Para terminar, versículos 18 al 22 es el maravilloso, vemos el maravilloso plan de Dios. Boaz y Ruth se convierten en bisabuelos del rey David. Pero ellos no pudieran ver esto si no se pusieran las gafas de la provisión de Dios. Hermana, yo no sé cómo usted está aquí esta mañana, cómo está su corazón. Quizá está defraudado, quizá está dolido, está decepcionado porque siente que Dios le jugó mal. Y déjame decirle, Dios no hizo eso. Le aseguro, eso no es el carácter de Dios. Pero Él quiere utilizar eso para mostrar su provisión y cuidado para Él. Y para ello le invita a que usted se ponga las gafas de la provisión de Dios. Esta genealogía que conduce desde Pérez hasta Boaz y luego David da cumplimiento de la bendición de la asamblea legal que sucedió en las puertas de Belén. La genealogía también proporciona un final apropiado para la historia, porque agrega un significado sorprendente a la resolución de la historia. Es decir, el regreso de Noemí a la vida y a la plenitud. Pero si usted le hubiera preguntado al inicio a Ruth o a Noemí, no lo hubieran creído. El escritor pretende, ¿verdad?, que la genealogía describa este significado de esta resolución. Y de esta manera el narrador puede mostrar el significado mayor de las decisiones y acciones de los personajes y vincular esto con el cuidado soberano y providencial de Dios. Termino con esto. Sus decisiones de hoy, ya sean buenas o malas, tienen consecuencias que posiblemente no pueda haber imaginado. Es por eso que la circunstancia de confiar en Jesús es clave. Es fundamental, porque sus decisiones de hoy, ya sean buenas o malas, tienen consecuencias que posiblemente no pueda haber imaginado. Para bien o para mal, para bendición o para maldición. Quiero terminar haciendo un paréntesis. ¿Cuál es el propósito de las cosas malas que vienen en nuestra vida? Vemos que el libro de Ruth es el puente entre la era de Israel como familia o tribu de Israel a nación. Y vemos la providencia de Yahvé en la bondad divina de Boaz, Ruth y Noemí. Y sienta las bases para una salvación que se va a extender hasta los confines de la tierra para un mundo perdido. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Cuando usted y yo pasamos por problemas, desgracias, ¿cuál es el propósito de ello? Mire, ¿qué me gustaría como pastor decirle? Que todo va a estar bien, que nunca va a pasar por circunstancias que lo lleven a estar desahuciado o
pensar que Dios está en contra suya. Pero esa no es la realidad. La mayoría de las veces el propósito de las malas cosas que suceden en nuestras vidas, no podemos saber el porqué. El dolor que está presente en nuestros corazones puede hacer una de dos cosas. O nos aleja de la provisión de Dios, como lo llevó a Elimelech a irse lejos de Dios, o regresarlo hacia Él. Yo no pretendo darle la razón del propósito del por qué al preguntarnos cuando eventos lamentables llegan a nuestras vidas y preguntarnos por qué yo. Quizás permitimos que esos eventos nos definan y distorsionen nuestra visión de la mano de Dios obrando detrás del telón. Termino con los Romanos 8, 18 al 28. Anote, este pasaje es muy bonito y hermoso. Se lo voy a leer. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Es decir, si solo consideramos ponernos los lentes de la palabra de Dios para darnos perspectiva. 19 dice, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma sea liberada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, debemos abrazar la paciencia y la perseverancia. Debemos abrazar la realidad, una realidad caída, que vivimos en un mundo caído. Pero eso no nos debe de robar la esperanza y la confianza en Dios junto a un Redentor no caído. Que Él a su momento va a hacer todas las cosas bien. Va a restaurar. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es decir, anhelamos la redención, practicamos la redención y esperamos la redención como el pueblo de Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, dice Pablo. Pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Es decir, fundamos nuestra esperanza no en lo que nuestros ojos puedan ver, sino en nuestra esperanza que en el Redentor resucitado, a través del lente de la provisión de Dios. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. No pretendo decirle aquí el porqué de su desgracia o dolor, pero lo que sí pretendo hacer es decirle que escuche a la voz del Espíritu de Dios al ponerse las gafas de la provisión de Dios, en confiar en el Espíritu de Dios que está con nosotros y nos ayuda a amar al Dios que trabaja detrás de las escenas. Y en su momento el telón será removido y veremos todo lo que Él está haciendo. Lo malo no es desear resolución en nuestras vidas, ya sea en nuestros problemas, a nuestras crisis o cargas. Lo malo es cuando nosotros usurpamos el lugar que le corresponde a Dios como el único que tiene la autoridad para definir lo que es bueno. Eso incluye definir lo que es bueno para nuestras vidas, ejecutando resoluciones a su manera y a su tiempo. Recuerde, Dios es bueno. No hay seguridad que la resolución de nuestras crisis o luchas suceda inmediatamente,
Pero lo que sí es seguro, hermano, hermana, es que Dios está solucionando todo detrás del telón, llevando a cabo su voluntad y su plan a su tiempo. Así que aún sin saber qué va a pasar mañana, confíe en el cuidado providencial de Dios hoy. Cuando vengan circunstancias de crisis o desgracias a nuestra vida, aférrese al Dios soberano, quien está obrando detrás del telón. Póngase las gafas, la perspectiva bíblica. Esto es la bendición bienaventurada, porque no seremos defraudados por la fidelidad de Dios. Le aseguro eso. Por lo tanto, confiemos en la soberanía de Dios al demostrar una fe vibrante que toma riesgos al iniciar acciones de bondad. Ese es el mensaje de Ruth que tanto necesitamos aún hoy en día. Señor, tú trabajas providencialmente detrás del telón, cumpliendo tu voluntad y tu plan. Reconocemos que tú provees gentilmente alivio y descanso. Y venimos esta mañana como tu pueblo aquí, quizás reconociendo nuestras fallas, quizás nuestra desconfianza en ti. Y nos invitas ahora en esta mañana a rehacer nuestro pacto contigo, de reconocer nuestra infidelidad y reconocer tu fidelidad. Ayúdanos en los momentos más difíciles de nuestra vida que quizás estamos pasando o pasaremos, que usted está detrás del telón, obrando, cumpliendo su propósito. Si usted está aquí esta mañana y nunca ha puesto su confianza en Jesús, nunca ha sido rescatado del poder del pecado y de la condenación del pecado, la invitación del Supremo Redentor es para usted. Deje las cosas atrás y prosigas adelante. Confíe en Jesús hoy como su Salvador. Ponga su esperanza en Él. Para nosotros que hemos ya confiado en Jesús, la lucha es cotidiana. Y quizás usted tenga que confesarle a Dios esta mañana que usted le ha ganado la incredulidad y que simplemente desea ver la mano de Dios detrás del telón, que ver un destello de esperanza. Venga esta mañana, respóndale a Él como corresponde.